Nunca pensé que el día más humillante de mi vida se convertiría en el combustible que necesitaba para llegar a la cima. Me llamaron fracasado, me trataron como basura y me echaron como si fuera nada. Pero lo que no sabían es que estaban despertando a una bestia que no descansaría hasta demostrarles quién soy realmente. Si te gustan las historias de superación y venganza que te mantienen al borde del asiento, suscríbete porque este canal está lleno de relatos como este que no podrás dejar de escuchar. Mi nombre es Ramiro, y durante 5 años trabajé en Industrias Méndez como si fuera mi propia empresa. Llegaba primero, me iba último, y cada proyecto que tocaba lo convertía en oro. Era el tipo de empleado que cualquier jefe soñaría tener, pero aparentemente eso no era suficiente para ellos. Todo comenzó un lunes por la mañana. Había trabajado todo el fin de semana preparando una presentación crucial para el cliente más importante de la empresa, Global Solutions. Era un contrato de $2 millones, y yo había puesto mi alma en cada detalle. Los números cuadraban perfectamente, las estrategias eran innovadoras, y sabía que era mi mejor trabajo hasta la fecha. Cuando llegué a la oficina, me sorprendió ver que don Alberto Méndez, el CEO, estaba esperándome en la sala de juntas, junto con mi jefe directo, Carlos Herrera, y la directora de Recursos Humanos, Patricia Vega. Sus rostros no auguraban nada bueno. «Ramiro, siéntate», me dijo don Alberto con una sonrisa que me heló la sangre. «Tenemos que hablar contigo sobre algo muy serio». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había cometido algún error. Habían descubierto algo en mi trabajo. Miles de pensamientos cruzaron por mi mente en segundos. «Hemos estado revisando tu desempeño», continuó Carlos, evitando mi mirada. «Y hemos encontrado algunas irregularidades en tus informes financieros del último trimestre». «¿Irregularidades?», pregunté confundido. «¿De qué están hablando?». «Todos mis informes han sido revisados y aprobados por el Departamento de Contabilidad». Patricia abrió una carpeta y sacó varios documentos. «Ramiro, tenemos evidencia de que has estado manipulando las cifras para hacerte quedar mejor. Estas discrepancias en los números son muy graves». Me quedé sin palabras. Tomé los documentos con manos temblorosas y los revisé rápidamente. Efectivamente, había números que no coincidían con mis registros originales, pero yo no había hecho esos cambios. «Esto no es correcto», dije con voz firme. «Yo no he manipulado nada. Alguien más ha alterado estos documentos». Don Alberto se reclinó en su silla con una expresión de decepción teatral. «Ramiro, esperábamos más honestidad de tu parte. Hemos hablado con varios miembros del equipo y nos han confirmado que has estado presumiendo de tu trabajo, menospreciando a tus compañeros y tomando crédito por logros que no eran completamente tuyos». «Eso es mentira», exploté levantándome de la silla. «Ustedes saben perfectamente que yo siempre he trabajado en equipo y que mis resultados son genuinos». «Baja la voz, Ramiro», me ordenó Carlos con frialdad. «Tu actitud agresiva solo confirma nuestras sospechas sobre tu carácter». Era como si hubiera caído en una trampa perfectamente orquestada. Cada palabra que decía en mi defensa era usada en mi contra. Me di cuenta de que esta conversación no era para escuchar mi versión de los hechos. Ya habían tomado una decisión. «Por el bien de la empresa y para mantener la integridad de nuestro equipo», anunció don Alberto poniéndose de pie, «hemos decidido terminar tu contrato de trabajo de manera inmediata. Patricia te explicará los detalles de tu finiquito». El mundo se desplomó a mis pies. 5 años de dedicación, de sacrificios, de noches sin dormir, se desvanecían en un instante, pero lo peor estaba por venir. «Ah, y Ramiro», añadió don Alberto con una sonrisa cruel, «necesitamos que recojas tus cosas ahora mismo. No queremos que causes más problemas al equipo». Lo que siguió fue la experiencia más humillante de mi vida. Patricia me acompañó hasta mi escritorio, donde ya había una caja de cartón esperándome. Toda la oficina se había quedado en silencio, y podía sentir las miradas de todos mis compañeros clavadas en mí. «¿Qué está pasando, Ramiro?», me preguntó susurrando María, la chica de contabilidad con quien siempre había tenido una buena relación.
Antes de que pudiera responder, Carlos apareció detrás de nosotros. María, por favor, regresa a tu escritorio. Ramiro ya no forma parte de esta empresa debido a conducta inapropiada. La cara de María se transformó completamente. La confianza que había en sus ojos se convirtió en desconfianza y decepción. Era como si Carlos hubiera lanzado una bomba que destruyó mi reputación en segundos. Mientras empacaba mis cosas con manos temblorosas, escuchaba los murmullos de mis excompañeros. No puedo creerlo. Siempre supe que algo estaba mal con él. ¡Qué decepción! Cada comentario era como una puñalada en el corazón. Cuando terminé de empacar, Patricia me escoltó hacia la salida. Pero don Alberto tenía una última humillación preparada para mí. Había convocado a una reunión de emergencia con todo el personal en el área principal de la oficina. Quiero que todos sepan, dijo don Alberto con voz alta para que todos pudieran escuchar, que hemos tenido que despedir a Ramiro debido a irregularidades en su trabajo y conducta poco profesional. Esto nos recuerda la importancia de mantener la honestidad y la integridad en todo lo que hacemos. 50 pares de ojos me miraban con una mezcla de curiosidad, juicio y lástima. Algunos compañeros con quienes había compartido almuerzos y proyectos ahora me veían como si fuera un criminal. El silencio era ensordecedor. Ramiro, continuó don Alberto, esperamos que esta experiencia te sirva como lección para futuras oportunidades laborales. Te deseamos suerte. La hipocresía de sus palabras me enfureció, pero me contuve. Sabía que cualquier reacción emocional solo empeoraría las cosas. Con la caja en mis brazos y la dignidad hecha pedazos, caminé hacia la salida mientras todos me observaban. Justo antes de llegar a la puerta, escuché la voz de Carlos. Así es como terminan los que se creen mejor que los demás. La arrogancia siempre tiene su precio. Esas palabras se clavaron en mi alma como dagas. No solo me habían despedido injustamente, sino que habían destruido mi reputación frente a personas que respetaba y consideraba mis amigos. Cuando finalmente salí del edificio, el aire fresco golpeó mi rostro, pero no me trajo alivio. Me senté en mi auto durante casi una hora, procesando lo que había pasado. Las lágrimas de rabia y frustración corrían por mis mejillas sin control. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposa Laura me recibió con una sonrisa que se desvaneció al ver mi estado. ¿Qué pasó, amor?, me preguntó preocupada. Le conté todo, cada detalle doloroso de mi humillación. Laura me abrazó mientras yo liberaba toda la frustración acumulada. Vamos a salir adelante, me susurró. Tú vales más que esa empresa, y algún día ellos se van a dar cuenta del error que cometieron. Sus words me consolaron, pero en el fondo de mi corazón se estaba gestando algo más poderoso que la tristeza. Una sed de venganza que cambiaría mi vida para siempre. Los primeros meses después del despido fueron los más difíciles de mi vida. Buscar trabajo cuando tu reputación ha sido destrozada es como intentar vender agua en medio de un huracán. Las referencias de Industrias Méndez me precedían, y las puertas se cerraban antes de que pudiera siquiera explicar mi versión de los hechos. Pero hay algo que don Alberto y sus lacayos no sabían sobre mí. Yo no era de los que se rinden fácilmente. Cada rechazo, cada mirada de desconfianza, cada lo sentimos pero hemos decidido continuar con otros candidatos, alimentaba el fuego que ardía dentro de mí. Una noche, mientras revisaba ofertas de trabajo en Internet, encontré algo que cambió mi perspectiva completamente. Era un anuncio sobre un programa de capacitación en desarrollo de negocios digitales. El mundo estaba cambiando, y las oportunidades ya no estaban solo en las oficinas corporativas tradicionales. Laura, le dije a mi esposa, ¿qué te parecería si en lugar de buscar otro jefe, me convirtiera en mi propio jefe? Ella me miró, con una mezcla de esperanza y preocupación. ¿Estás seguro? Nuestros ahorros no van a durar para siempre. Exactamente por eso tengo que arriesgarme ahora. Respondí con una determinación que no había sentido en meses. Si voy a fracasar, prefiero fracasar intentando algo grande que conformándome con las migajas que otros quieran darme. Me inscribí en el programa y descubrí un mundo completamente nuevo. El comercio electrónico, el marketing digital, las
ventas online. Todo era fascinante y lleno de posibilidades. Pero más importante aún, conocí a personas que habían construido imperios desde cero, que habían convertido ideas simples en millones de dólares. Uno de mis mentores fue Eduardo Ramírez, un empresario que había creado una cadena de tiendas online valuada en 50 millones de dólares. Durante una de nuestras sesiones de coaching, me dijo algo que nunca olvidaré. Ramiro, la diferencia entre los que triunfan y los que se quedan lamentándose no está en el talento o en la suerte. Está en la capacidad de convertir el dolor en combustible. Tu despido no fue tu fin, fue tu comienzo. Eduardo tenía razón. Comencé a trabajar 18 horas al día, aprendiendo todo lo que podía sobre negocios digitales. Creé mi primera tienda online vendiendo productos de oficina. Una ironía que no pasé por alto. Si las oficinas corporativas me habían rechazado, yo les vendería a ellas desde afuera. Los primeros meses fueron brutales. Ganaba apenas lo suficiente para cubrir gastos básicos, pero cada pequeña venta era como una victoria personal. Laura trabajaba tiempo extra para ayudar con los gastos, y juntos vivíamos con lo mínimo indispensable. Pero lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Mi tienda online creció, luego creé una segunda, después, una tercera. Aprendí sobre logística, marketing, servicio al cliente, finanzas. Me convertí en un estudiante voraz de todo lo relacionado con los negocios. 2 años después de mi humillante despido, mi red de tiendas online generaba ingresos de 6 cifras al mes. Pero eso era solo el comienzo. Había aprendido que en el mundo digital, el crecimiento podía ser exponencial si sabías cómo jugarlo. Expandí hacia la consultoría empresarial, ayudando a otras compañías a digitalizar sus operaciones. Mis clientes quedaban impresionados con mi capacidad para identificar problemas y crear soluciones innovadoras. La experiencia que había ganado trabajando desde abajo me daba una perspectiva que muchos consultores tradicionales no tenían. Un día, mientras revisaba mi estado financiero, me di cuenta de algo increíble. Tenía más dinero en el banco del que había ganado en todos mis años trabajando para otros. Pero más importante aún, tenía algo que el dinero no podía comprar: libertad y respeto propio. Sin embargo, había algo que aún me quemaba por dentro. Cada vez que pasaba cerca del edificio de Industrias Méndez, recordaba la humillación, las mentiras, la injusticia. No era suficiente con haber triunfado. Necesitaba que ellos supieran que se habían equivocado conmigo. 3 años después de mi despido, mi empresa de consultoría se había convertido en una de las más respetadas del país. Tenía un equipo de 20 empleados, oficinas en 3 ciudades, y una lista de clientes que incluía algunas de las compañías más importantes del mercado. Pero la vida tiene una forma peculiar de presentarnos oportunidades cuando menos las esperamos. Eduardo, mi antiguo mentor, me llamó un martes por la tarde con una propuesta que haría que mi corazón se acelerara. «Ramiro, tengo algo que puede interesarte», me dijo con su característica sonrisa en la voz. «¿Has escuchado sobre la situación financiera de Industrias Méndez?» Mi sangre se heló. No, ¿qué está pasando? Han tenido problemas serios los últimos 2 años. Perdieron el contrato con Global Solutions, tienen deudas importantes, y rumores dicen que don Alberto está buscando vender la empresa. Mis fuentes me dicen que estaría dispuesto a aceptar una oferta de 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Hace 3 años, esa cantidad me habría parecido imposible de alcanzar. Pero ahora, con mi empresa valorada en 8 millones y acceso a inversionistas, no era un sueño inalcanzable. «¿Por qué me cuentas esto, Eduardo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque conozco tu historia con esa empresa, y porque sé que tienes las agallas y el capital para hacer algo al respecto. Además», agregó con una risa, «sería la venganza empresarial más épica que he visto en mis 30 años de carrera». Esa noche no pude dormir. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, analizando posibilidades, calculando riesgos, imaginando escenarios. ¿Realmente podía comprar la empresa que me había humillado?
¿Era una buena decisión de negocios o solo mi ego hablando? Laura. Me encontró en mi oficina casera a las 3 de la madrugada, rodeado de papeles y calculadoras. ¿Estás pensando en comprar Industrias Méndez? Me preguntó directamente. ¿Cómo lo supiste? Porque te conozco, Ramiro, y porque has estado esperando esta oportunidad desde el día que te despidieron. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. La pregunta no es si puedes hacerlo, sino si debes hacerlo. ¿Esto es venganza o es un buen negocio? Su pregunta me hizo reflexionar profundamente. Después de varias horas de análisis, llegué a una conclusión. Era ambas cosas. Industrias Méndez tenía potencial si se manejaba correctamente, y yo tenía la experiencia y los recursos para transformarla. Pero también sería la venganza perfecta, una forma de demostrar que habían cometido el peor error de sus vidas. Pasé las siguientes 2 semanas investigando todo sobre la situación financiera de la empresa. Contacté auditores, revisé registros públicos, hablé con empleados actuales y anteriores. La imagen que emergió era clara. Industrias Méndez estaba en serios problemas. Habían perdido clientes importantes, su tecnología estaba desactualizada y la moral de los empleados estaba por los suelos. Don Alberto había tomado decisiones desastrosas y la empresa que una vez fue próspera ahora luchaba por sobrevivir. Preparé una oferta de $10 millones, 2 millones menos de lo que Eduardo había mencionado. No era una oferta insultante, pero sí enviaba un mensaje. Yo tenía el poder de negociar ahora. El viernes por la tarde, llamé directamente a don Alberto. Su secretaria me pasó la llamada después de mencionar que representaba a un potencial comprador. Habla Alberto Méndez, dijo con voz cansada. Buenos días, don Alberto. Mi nombre es Ramiro Vázquez, y estoy interesado en adquirir su empresa. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Podía imaginar su cara procesando la información, recordando quién era yo. ¿Ramiro Vázquez? Preguntó incrédulo. El mismo que usted despidió hace 3 años por supuestas irregularidades que nunca pudo probar, respondí con voz firme pero profesional. El mismo al que humilló frente a todo su personal. El mismo que ahora tiene una oferta de $10 millones sobre su escritorio. La reunión se programó para el lunes siguiente en las oficinas de mi abogado. Don Alberto llegó acompañado de Carlos Herrera y un equipo de asesores legales. Yo llegué solo, con una carpeta llena de documentos y una confianza que irradiaba desde cada poro de mi piel. Cuando entré a la sala de juntas, las expresiones en sus rostros fueron impagables. Don Alberto parecía haber envejecido 10 años en 3. Carlos evitaba mi mirada directa, y los nervios se notaban en sus manos temblorosas. Caballeros, comencé, sentándome tranquilamente. Antes de comenzar con los aspectos legales de esta transacción, creo que tenemos algunos asuntos pendientes que aclarar. Mi abogado colocó los documentos sobre la mesa. Estados financieros de mi empresa, certificaciones de mis logros empresariales y artículos de periódicos que hablaban sobre mi éxito como empresario. Como pueden ver, continué, los últimos 3 años han sido muy productivos para mí. Mi empresa genera más ingresos anuales de los que Industrias Méndez ha tenido en los últimos 2 años combinados. Don Alberto tomó uno de los documentos con manos temblorosas. No entiendo cómo es posible. Es posible cuando uno no pierde el tiempo inventando mentiras sobre empleados talentosos, en lugar de enfocarse en hacer crecer el negocio. Respondí con una sonrisa fría. Carlos finalmente habló. Ramiro, nosotros, la situación en ese entonces, era complicada. Complicada. Lo interrumpí. Complicada era inventar irregularidades en mis informes. Complicada era humillarme frente a todo el personal. ¿Complicada era destruir mi reputación con mentiras? El silencio en la sala era palpable. Don Alberto se veía derrotado, y Carlos parecía querer desaparecer. Pero ¿saben qué? Continué, cambiando mi tono a uno más profesional. No estoy aquí para revivir el pasado. Estoy aquí para hacer negocios. Mi oferta es de $10 millones por la empresa completa, incluyendo todos los activos, contratos existentes y personal. Ramiro,
dijo don Alberto con voz quebrada. Tal vez podríamos encontrar otra forma de resolver esto. Podrías regresar a la empresa como vicepresidente, con un salario excelente. Me reí genuinamente. ¿Regresar como empleado a la empresa que voy a comprar? Don Alberto, creo que no entiende la situación. Yo no necesito un trabajo. Yo estoy aquí para comprar su trabajo. Saqué el contrato de compra-venta y lo coloqué frente a él. Tienen 48 horas para revisar la oferta. Después de eso, buscaré otras oportunidades de inversión. Don Alberto revisó rápidamente los términos. La oferta era justa pero firme. Yo me haría cargo de todas las deudas existentes. Mantendría el empleo del personal actual por un periodo de transición, pero tendría control total sobre todas las decisiones operativas. Y una cosa más. Agregué mientras me levantaba para irme. Cuando sea el dueño, haré los cambios necesarios para que esta empresa vuelva a ser exitosa. Eso incluye revisar el desempeño de todo el personal gerencial. Carlos palideció visiblemente. Sabía exactamente lo que eso significaba. 2 días después, recibí la llamada. Don Alberto había aceptado la oferta. El día de la firma fue surreal. Estaba sentado en la misma sala de juntas donde me habían humillado 3 años antes, pero ahora firmando los documentos que me convertían en el propietario de la empresa. Cuando terminamos con los aspectos legales, solicité una reunión con todo el personal. Era hora del momento que había estado esperando durante 3 años. Todo el equipo se reunió en el área principal, el mismo lugar donde don Alberto había anunciado mi despido. Pero esta vez, yo era quien estaba al frente. Buenos días a todos. Comencé con voz clara y firme. Mi nombre es Ramiro Vázquez, y a partir de hoy soy el nuevo propietario de esta empresa. Los murmullos comenzaron inmediatamente. María, la chica de contabilidad, me reconoció de inmediato y sus ojos se abrieron como platos. Sé que muchos de ustedes me recuerdan. Hace 3 años fui despedido públicamente de esta empresa bajo acusaciones falsas. Hoy regreso, no como empleado sino como su nuevo jefe. El silencio era absoluto. Podía ver una mezcla de asombro, admiración y miedo en los rostros de mis antiguos compañeros. Quiero dejar algo muy claro, continué. No estoy aquí por venganza personal. Estoy aquí porque esta empresa tiene potencial, y yo tengo la experiencia y los recursos para hacerla prosperar nuevamente. Miré directamente a Carlos, quien había perdido todo el color de su rostro. Sin embargo, agregué, haré los cambios necesarios para asegurar que esta empresa sea dirigida con integridad, honestidad y respeto hacia todos los empleados. Los días de humillaciones públicas y decisiones arbitrarias han terminado. Al final de la reunión se acercaron varios empleados a saludarme. María fue la primera. Ramiro, yo quiero disculparme por haber dudado de ti en ese entonces. Ahora entiendo que lo que pasó no fue justo. No te preocupes, María, le respondí con una sonrisa genuina. Lo importante es el futuro que construiremos juntos. Esa tarde, en mi nueva oficina, la que había sido de don Alberto, reflexioné sobre el increíble viaje que había vivido. Había llegado el momento de la verdad, y la satisfacción que sentía era indescriptible. La humillación más grande de mi vida se había convertido en la motivación más poderosa que había tenido jamás. Don Alberto y Carlos habían pensado que me estaban destruyendo, pero en realidad me habían liberado para convertirme en algo mucho más grande de lo que nunca habría sido como su empleado. La venganza había sido dulce, pero el verdadero triunfo era saber que había demostrado, tanto a ellos como a mí mismo, que mi valor no dependía de la opinión que otros tuvieran sobre mí. Al día siguiente, Carlos presentó su renuncia. Don Alberto se jubiló anticipadamente, y yo comencé la transformación de Industrias Méndez en lo que se convertiría en una de las empresas más exitosas y respetadas del sector. La empresa que me había despedido por falta de integridad ahora era mía, y bajo mi liderazgo, alcanzaría niveles de éxito que nunca había tenido antes. A veces, las mejores venganzas no son las que destruyen a tus enemigos, sino las que demuestran que siempre fueron demasiado pequeños para reconocer tu verdadero valor.